es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. A veces no sé si estoy vivo o estoy muerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué será que estas noches se sienten tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta, sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea y sé que voy a ganar esta pelea. Padre, aunque yo jamás consiga entender, pues me consuela saber una cosa, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be right. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Todo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Saludos. Nos alegra enormemente contar con tu presencia aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Arco, un espacio de encuentro y comunidad en el Señor. Te damos la bienvenida. Por favor, te pedimos que pongas tu celular en modo avión o vibración durante este tiempo para evitar distracciones. También, si estás acompañado o acompañada de niños de 0 a 10 años, te informamos que tenemos un ministerio llamado Escuela Dominical, donde ellos pueden participar si así lo prefieres. Gracias por ser parte de esta comunidad donde buscamos crecer juntos en el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Amada Iglesia, disfrutemos de este tiempo de adoración. Así que les invito a abrir sus Biblias o buscar en sus apps el Evangelio de Juan. La lectura bíblica va a ser allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Encontramos el pasaje bíblico? Capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La exposición de la palabra del Señor el día de hoy a cargo de nuestro amado pastor Daniel Alcántara. Muy buenos días con todos, amados. Qué bueno es el Señor que nos permite estar en su casa, seguir estudiando su palabra. Y hoy, siendo de que hemos terminado ya nuestra serie de Segunda de Tesalonicenses, estamos dándonos un alto en el estudio de los libros, epístolas, cartas del Nuevo Testamento, y vamos a estudiar por 4 semanas el Evangelio cuádruple. ¿Qué es el Evangelio cuádruple? Son los principios básicos de doctrina
que predica la Alianza Cristiana y Misionera a nivel mundial. El fundador, Alberto Benjamín Simpson, cómo lo estableció, y de ahí obviamente las demás doctrinas que vienen en referencia. Así que el Evangelio cuádruple dice así: Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana y Cristo viene otra vez. ¿Cuáles son? Cristo salva, santifica, sana y Cristo viene otra vez. Quisiera saludar a los amigos y hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Que la gracia del Señor también esté con ustedes. Este versículo que acaba de leer el pastor Alex hace un momento, Juan capítulo 3, versículo 16, probablemente es el versículo más conocido en todo el mundo. Yo lo he escuchado en los labios de cristianos como también en los labios de ateos, que citan este versículo y que lo saben de memoria. Pero a pesar de que es el versículo más conocido, también al mismo tiempo es uno de los versículos menos entendidos. Considero que algunos no han comprendido a plenitud el costo y el beneficio de la salvación en Cristo Jesús. El asunto de la salvación ha sido motivo de confusión para todo aquel que busca ser salvo fuera de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Permíteme relatar una historia, y me gustaría que te imagines en este momento que llega el tiempo donde se nos va a evaluar si vamos a ir al cielo o no. Imagínate un momento, ¿ok? Te encuentras en la evaluación para ir al cielo. Y delante nuestro está un judío, un musulmán y un cristiano. Se acerca el evaluador y le dice al musulmán: ¿por qué deberías entrar al cielo? Pues el musulmán responde: porque fui bueno toda la vida, porque siempre fui a la mezquita y llevé una vida honrada. En otras palabras, lo que él hizo le gana el cielo. El evaluador se acerca y le pregunta al judío: ¿por qué deberías entrar al cielo? Y él responde: porque cumplí todos los mandamientos, así que merezco estar ahí. Es decir, para él la salvación depende de sus méritos propios. Entonces en vano fue la obra de Jesucristo en la cruz. El evaluador se acerca al cristiano y le dice: ¿por qué deberías entrar al cielo? Y él responde: yo no hice nada para merecer estar ahí. Todo fue por gracia de lo que Cristo Jesús hizo a mi favor en la cruz del Calvario. Amados, la razón por la cual uno va al cielo no es porque si uno es bueno o malo. La Biblia dice que no hay ninguno bueno sobre la tierra. Y es más, afirma: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la palabra dice todos, se refiere a los que han transitado alrededor de todos los siglos, se refiere a los de este continente y el de al frente, a cada persona, hombre o mujer. Es triste decirlo, pero dicen los teólogos contemporáneos que ha llegado una época donde tenemos que reconvertir a los cristianos. Es decir, alguien dice: yo soy cristiano, soy seguidor de Jesús, pero no conoce a Jesús, no conoce doctrina. Y hablando de salvación, no conoce los aspectos básicos y principales de la salvación. Hoy, más que un mensaje, quisiera hacer una revisión de diversos versículos que guardan referencia acerca de la salvación. Así que intentaré plantear algunas preguntas y ojalá Dios nos permita contestar a estas preguntas conforme la palabra nos da en diversos versículos. Ahora, amados, he intentado hacer toda una síntesis, un resumen, y por lo menos hoy voy a hablar, si no me equivoco, de unos 30 versículos que tienen que ver con la salvación, de los beneficios, de las bendiciones, de que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros y que hayamos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que te voy a pedir que oremos, ¿le parece? Pidiéndole a Dios sabiduría para que hable a nuestros corazones. Señor, en esta noche te pido que sea tu bondad y tu misericordia hablando a nuestro corazón. Por favor, Señor, disipa cualquier preocupación,
cualquier cosa que nos pueda robar la atención en este tiempo, porque deseamos escucharte a ti. Señor, perdona nuestros pecados, porque todo pecado siempre será un obstáculo para acercarnos a tu presencia. Guíanos de principio a fin, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. La primera pregunta que quiero plantear en esta noche es, ¿de qué somos salvos? Pastor, usted habla de que Jesús nos ha salvado. ¿De qué somos salvos? Entonces, permítanme plantearles a ustedes esta primera pregunta. Quisiera que me ayuden, por favor. ¿De qué somos salvos? Del pecado, muy bien. ¿De qué más? De la ira de Dios, de la muerte eterna. Van 3. ¿Algo más? ¿Nadie más? Permítame responder a esta pregunta de qué somos salvos. Primero, a través de la salvación, el Señor nos quita la culpa del pecado. Es decir, el Señor toma nuestro lugar. Ya no somos nosotros declarados culpables, sino que a través de la obra de Jesucristo somos declarados inocentes. Romanos, ¿qué nos dice Romanos? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Producto de tus pecados y los míos, nosotros merecíamos la muerte, la condenación. Así están las reglas del juego. Ahora, todo en la vida tiene reglas, tiene normas, ¿cierto? Para conducir un coche hay límites que yo tengo que seguir, límites de velocidad. También hay límites si yo tengo que avanzar o detenerme. Y tengo que cumplir esas normas o esas leyes. Pero quizás alguien se pregunta, somos salvos y el Señor nos quita la culpa del pecado, pero ¿qué es el pecado? Permíteme plantear este concepto en pantalla. Pecado es todo aquello que quiebra los límites establecidos por Dios. Es satisfacer de forma ilegítima algún deseo legítimo. Permíteme dar algunos ejemplos. Tengo hambre en esta noche, pero como usted puede apreciar, desnudo vine y desnudo me voy. Miren, no tengo nada, pero veo que la señora aquí está vendiendo tamales y panes. Me acerco a la señora. Ahora, permítame hacerle la pregunta. ¿Tener hambre es un deseo legítimo o ilegítimo? Legítimo, porque es natural, normal tener hambre. Espero que la señora se descuide y le robe un tamal y 2 panes. Voy a una esquina y sacio mi hambre. Estoy satisfaciendo de una forma ilegítima un deseo legítimo. Necesito ese trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer para obtener ese trabajo? Voy a adulterar mi currículum. Voy a presentar documentación falsa porque necesito ese trabajo. Pregunto, ¿desear un trabajo es legítimo o ilegítimo? Legítimo. Todos nosotros nos gustaría tener un trabajo. Pero hacerlo de esa manera, mintiendo, estafando, adulterando, es satisfacer ese deseo de una manera ilegítima. Pecar es lo que haces cuando tu corazón no se satisface en Dios. Y nuestro corazón, amados, ha sido creado para vivir para el Señor. Cuando vivimos lejos del Señor, entonces saltamos las vallas y saltamos los límites. El pecado merece castigo. La salvación elimina esa sentencia. Entonces, qué glorioso es ser salvos. Qué hermosa noticia saber que Jesús murió en la cruz por mis pecados, porque ya no se me declara culpable. Ahora se me declara justo por la obra de Jesucristo en la cruz. Pero no es lo único de que somos salvos de la culpa del pecado. En segundo lugar, y ustedes bien lo han dicho, nos aparta de la ira de Dios. Amados, Dios aborrece el pecado.
La palabra constantemente está hablando de que Dios no va a tomar por inocente el que es culpable. ¿Qué dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Llegará el día donde el juicio de Dios, la ira de Dios, que es una ira santa, va a venir sobre todo aquel que ama la mentira, que ama la maldad y que obviamente la practica. Si aún no ha venido la ira de Dios, es porque aún está derramada la gracia de Dios, que nos da tiempo para acercarnos al Señor. Dios odia la maldad, entonces tiene y debe castigarla de alguna forma. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo y santo. Y Él no puede permitir el pecado. ¿Recuerdas lo que sucedió a Sodoma y Gomorra? La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Pero la salvación nos libra de la ira de Dios. Tercero, ¿de qué somos salvos? Nos libra de la maldición de la ley. Porque el Señor Jesús cumplió todo a nuestro favor. Amados, que tú y yo cumplamos toda la ley es imposible. Quizás alguno me diga, pastor, pero yo nunca he robado. Pastor, pero yo nunca he cometido adulterio. Pastor, pero yo nunca he estafado, nunca he violado. Pero yo pregunto, ¿alguna vez habló mal de alguna persona? ¿Alguna vez tuvo un pensamiento incorrecto acerca de alguna persona? Entonces ya quebró la ley. Que dos malhechores caigan en manos de la policía y uno de ellos no va a decir, castíguelo a él que ha robado 10 celulares. Yo solo he robado uno, así que yo puedo estar libre. Los dos son culpables y tienen que pagar según sus actos. ¿Recuerdas cuando Dios se revela a Moisés en el monte? ¿Qué le entregó Dios a Moisés? Las tablas de la ley. Y recuerda el escenario, relámpagos, truenos rodearon el monte y había terror por parte de los israelitas porque sabían que era Dios hablando, sabía que era Dios obrando. Entonces los israelitas se llenaron de temor. Un pueblo que vez tras vez Dios le mostraba misericordia, ellos eran infieles. Dios le mostraba gracia, ellos eran infieles. Un pueblo que se parece mucho a nosotros hoy en día, que a pesar de la gracia de Dios continuamente en nuestras vidas, a veces cometemos pecado, menospreciando la obra de Jesucristo. Bueno, los israelitas no soportaban que Dios les hable. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 19. El pueblo se reúne, van y le piden a Moisés, habla tú con nosotros, le dicen. Mira, el pueblo, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos sabían cuál era su condición y quién era Dios santo. Entonces le dicen a Moisés, mira, tú escúchale al Señor, tú habla con el Señor y después ya tú vienes y nos relatas todo. Amados, no soportaban que Dios les hablara así porque se infundió terror por la revelación de la ley. Ahora, si hubo terror por la revelación de la ley, será más terrible el castigo por quebrantar la ley. Y amados, nuestro corazón continuamente se inclina a quebrantar la ley. Basta que tú manejes una moto, basta que tú manejes un auto y te das cuenta cuando la luz está en roja, algunos pasan directo. Eso me pasó hoy día antes de venir aquí. Casi tuvimos un accidente con mi familia. Otros se pasan la línea peatonal hasta la mitad. ¿Pasa eso o no? Eso ya es quebrantar la ley. Pero ellos, ¿qué te van a decir? No he pasado el semáforo. Nuestras justificaciones. Pero Cristo cumplió todo a nuestro favor. ¿De qué somos salvos? En cuarto lugar, nos limpia de nuestra mala conciencia. Quizás esto ni siquiera lo consideramos, pero cuando la salvación llega a nuestras vidas, empieza una obra de regeneración. ¿Qué significa regeneración? Que el Señor empieza a eliminar
todo lo muerto en nosotros y empieza a avivar todo lo correcto. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amados, cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, había mucha suciedad en nuestra mente. Había asquerosidad en nuestro corazón. Yo considero que en muchos casos ni siquiera Satanás se presentaba para tentarnos, sino que uno maquina el mal. Y el Señor nos salva, entendemos nuestra condición, sabemos que Jesucristo tomó nuestro lugar, muy bien, pero ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestro corazón? Y el Señor va limpiando y va limpiando. Esta semana que pasó, tuve una reunión con varios varones del sector matrimonios, fuimos a la casa de uno de los hermanos que había invitado, pasamos un tiempo lindo realmente. Y empezamos a compartir de qué mundo nos sacó el Señor. Y uno de ellos dijo: a mí el Señor me sacó del mundo de las drogas. Y de ese mundo el Señor me libertó. Otro dijo: pastor, usted se puede imaginar todos los pecados que hay, y a todos esos practiqué. Pero de ahí me sacó el Señor. Y llegábamos a ciertas conclusiones. Decíamos que si no tuviéramos a Cristo en el corazón, los 5 varones que estamos ahí probablemente estuviéramos tomando, hablando de mujeres y coordinando cómo nos vamos a divertir el fin de semana. Muy lejos de los parámetros de Dios. Por eso es que el Señor, a través de su salvación, empieza una obra de limpieza en nuestra mente y nuestro corazón. El recuerdo, por ejemplo, el sentido de culpa persigue a la gente. Y la salvación nos libra de esa mala conciencia. Quinto, ¿de qué somos salvos? En quinto lugar, nos calma del temor de la muerte. Amado, porque yo puedo entender que alguien que no tiene a Cristo, no hay esperanza para su futuro. Porque muere, ¿y de ahí qué? Pero no así el que ha abrazado su fe en Cristo Jesús. Para mí era sorprendente que en tiempo de pandemia, cuando me llamaban algunas personas: pastor, ore por tal persona, pastor así, pastor asá, pastor, estoy con el COVID, pastor así. Y me sorprendía cómo algunos creyentes se aferraban a la vida como si nunca, quizás vamos a pasar por ese umbral de la muerte. Amados, no sé si hay alguien en esta noche que crea que es inmortal, que nunca va a morir, o que va a vivir 300,000 años. Amados, todos vamos a partir de este mundo, producto de una enfermedad, producto de un accidente, una muerte natural. Entonces, para los que estamos en Cristo Jesús, estamos muy ubicados. Que venga lo que venga, para nosotros la muerte simplemente es esa puerta hacia la vida eterna, porque esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2 versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Usted sabe que hace 4 años mi madre partió a la presencia del Señor producto del cáncer. Y era interesante cuando personas nos decían a nosotros, la familia: esta semana he ido a ver a tu mamá, he ido a visitarla. Oye, ¿y tu mamá cómo me ha animado en la fe? Yo decía: ¿no se supone que tú tienes que ir a alentarle? Y mi mamá animaba a otros porque ella entendía su condición. Y quienes alguna vez la visitaron sabían las cosas que ella decía. Y ella estaba muy clarita. Amados, la salvación nos libra, nos calma del temor a la muerte. Porque para aquel que no conoce a Cristo, nace una vez, pero muere 2 veces. Y aquel que sí conoce a Cristo y abraza su fe en Cristo Jesús, muere una sola vez y nace 2 veces. Nace físicamente y nace espiritualmente. Pero la única muerte que vamos a enfrentar es la muerte física, porque de ahí jamás moriremos espiritualmente, porque hay una promesa en Cristo Jesús. En sexto lugar, ¿de qué somos salvos? Nos liberta del poder y del reino de Satanás. Mira, estoy recién respondiendo la primera pregunta: ¿de qué somos salvos? Y mira todo lo que involucra nuestra salvación y lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros.
Nos liberta del poder y del reino de Satanás. Claro, porque antes, practicando los pecados, viviendo lo que el mundo vive, nosotros teníamos raíces que nos anclaba a un mundo de pornografía, a un mundo de chismes, a un mundo de murmuración, a un mundo de borrachera, a un mundo de drogadicción, a un mundo de adulterio, a un mundo de fornicación. Tantas cosas que mi corazón estaba inclinado hacia ello. Cuando el Señor nos liberta en Cristo Jesús, rompe las cadenas que antes me ataban. Y ahora soy libre para vivir para la alabanza y la gloria del Señor. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Escúchame bien, amado. Dios no nos ha sacado de un mundo de esclavitud para vivir en la luz, para que nosotros volvamos a las andanzas de ayer. La palabra es dura porque dice: esa persona es como el perro que vuelve a su vómito. Tú ves que el perro vomita, camina, se va, regresa y vuelve a lamer lo vomitado. Así es aquella persona que ha desgustado el amor de Dios, pero luego renuncia a ese amor y va tras las prácticas del pecado. Somos salvados en Cristo Jesús porque el enemigo ya es un enemigo vencido por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como dirían algunos, podemos perder quizás algunas batallas diarias, pero la batalla final ya está ganada por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Séptimo, ¿de qué nos salva? En séptimo lugar, nos libera de esta muerte eterna, y creo que ustedes muy bien lo dijeron. Juan capítulo 11, versículo 25-26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Si me ayudan en pantalla, por favor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hay una esperanza de gloria, hay una promesa en Cristo Jesús. Él prometió que vendría y vino. Él prometió que iría a la cruz y moriría por nosotros y murió por nosotros. Él prometió que resucitaría y resucitó. Él ascendió a los cielos y prometió enviar al Paracletos, al Consolador, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a morar a nuestros corazones. Él ha prometido la vida eterna. ¿Por qué no lo va a cumplir? Si fiel es quien lo prometió. Amados, gloria a Dios por esta hermosa salvación. Ahora entendemos un poquito más de lo que significa el haber sido salvos por la obra de Jesucristo. Pero vamos respondiendo recién la primera pregunta. Prepárese, de aquí salimos a las 11. Segunda pregunta: ¿de dónde proviene nuestra salvación? Me gustaría escucharles, por favor. ¿De dónde proviene nuestra salvación? ¿Del amor de Dios? ¿Bien? ¿De la muerte en la cruz de Jesús? ¿De la fe, de la gracia de Dios? Permítame responder a esta pregunta. ¿De dónde proviene nuestra salvación? En primer lugar, de la misericordia y la gracia de Dios. No depende de mí. No es que yo me acerqué al Señor, sino que el Señor se acercó a nosotros. Por eso que el pasaje que leyó el pastor Alex dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él entregó a su Hijo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Me encanta esta expresión: según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Amados, y la palabra dice que la misericordia de Dios se renueva por nosotros cada mañana. Qué bueno es nuestro Dios. La salvación es un regalo. No es algo que yo obtengo por mis méritos. No tengo mis diplomas espirituales o mis triunfos espirituales para ganar la salvación. La salvación fue ganada por Cristo Jesús. Entonces podemos decir que el plan de salvación se escribe en el cielo y se ejecuta en la tierra. Desde antes de la fundación del mundo fue elaborado el plan de salvación.
se desarrolló a través de Jesucristo, que vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Y al mismo tiempo nosotros lo podemos disfrutar cuando reconocemos y confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. La salvación no es ni idea ni plan de esta tierra, sino nació en el cielo. Segundo, ¿de dónde proviene nuestra salvación? De la justicia de Jesucristo. Recuerda que Dios es santo, santo, santo y es justo. Así que el mundo había pecado, la humanidad había pecado, alguien necesitaba pagar el precio de los pecados de la humanidad. Porque el Señor no iba a tomar por inocentes a los que son culpables. Y el único que podía cumplir los requisitos era Jesucristo. Y a través de la obra de Jesucristo yo soy justificado. Así como cuando mi hija falta por algún motivo al colegio, y yo como padre apoderado voy y digo: mi hija ha faltado por tal motivo, la estoy justificando. Yo estoy yendo a hablar en su nombre. Es lo que Cristo Jesús hace por nosotros en la cruz. Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11, refiriéndose al Señor Jesús, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él cumplió a cabalidad todos los requisitos de la ley. Amado, todo lo malo de nosotros fue colocado sobre la persona de Jesucristo. Todo lo bueno de Jesucristo fue colocado sobre nosotros. Y por eso es que el Padre nos mira ahora a nosotros como justificados en Cristo Jesús. Qué gozo saber todas las bendiciones que puedo recibir de parte de Dios. ¿De dónde proviene nuestra salvación? En tercer lugar, por medio de la muerte de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es Jesús mirando al cielo y gritando con todas sus fuerzas: Tetelestai, Tetelestai, que significa consumado es. Todo está cancelado, todo está pagado. La obediencia de Cristo al ir a la cruz iba a ser colocada a nuestro favor, para que seamos justificados en la muerte de Cristo. Entonces, ya nos liberan de esa condición. En cuarto lugar, ¿de dónde proviene nuestra salvación? Por medio de la resurrección de Jesús. Dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese fue el sello de aprobación de parte de Dios de una obra ejecutada y la garantía de nuestro perdón. No era suficiente solo la muerte, porque si Jesús hubiera muerto y no resucitado, ¿qué vida eterna nos puede ofrecer? Permíteme darte un ejemplo en esto. Ojo, que es un ejemplo. Vamos a imaginar que al final de la predicación yo digo: hermanos, qué lindo verles en este culto. Me han venido al culto de las 7 de la noche, pudiendo estar ya en su casa preparando todo para mañana, el trabajo o los estudios, pudiendo estar en casa tomando su cafecito, acostados en su cama, mirando las noticias. Pero usted está aquí. Qué alegría me da. Entonces, el próximo domingo, como ustedes han elegido estar aquí a las 7 de la noche, yo le voy a invitar un lunch a todos. Es un ejemplo, ¿eh? Clarifico, no vaya a haber una cola aquí terrible la próxima semana. Bueno, así haga cola, no hay problema, porque yo estaré en Jaén predicando la palabra, así que me espera. Usted viene el próximo domingo, contento porque el pastor Daniel le prometió un lonchecito. Y claro, como algunos conocemos, ¿no? Vienen ellos, viene la abuelita, el primo, el sobrino, el vecino, el amigo de al frente, el que lo conoció por Facebook, invitas a todos, llegan aquí y ves quizás algunos ujieres un poco tristes. Y tú le preguntas: ¿pero qué pasó? ¿A que no te enteraste?
¿No? ¿Qué pasó? Bueno, el pastor Daniel pasó a la presencia del Señor el jueves pasado. Tú has venido ante una promesa de que ibas a recibir un lonche, pero ¿qué te puede ofrecer alguien que no está allá entre nosotros? Por eso fue necesaria no solo la muerte de Jesucristo, sino su resurrección, que es ese sello de aprobación, el sello completo para que la salvación llegue a nuestras vidas y esa esperanza de la vida eterna. En quinto lugar, ¿de dónde proviene de nuestra salvación? De la intercesión de Jesús a la diestra del Padre. Yo estoy seguro que muchos desconocían este ministerio de Jesucristo hoy en día. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8 dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso es que nosotros tenemos audiencia ante el Rey con libertad todos los días. Por eso que la palabra de Dios en Hebreos nos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Porque a través de Jesucristo tenemos el acceso libre hacia el Señor. Es nuestro abogado eterno, intercede por nosotros. Por eso es que siempre somos aceptos y amados por el Padre. En sexto lugar, ¿de dónde proviene nuestra salvación? Por la obra del Espíritu Santo. Porque la perfecta Trinidad planificó la salvación a la humanidad. Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15 dice: pero cuando Él, refiriéndose al Espíritu Santo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Jesús está hablando aquí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Amados, en el momento que un pecador se arrepiente, que confiesa sus pecados y que reconoce en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento somos sellados por el Señor. Y ese sello es el Espíritu Santo que viene a morar a nuestras vidas. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Hablarnos al corazón. Pero el Espíritu Santo usa la palabra como el combustible para nuestra vida. Si no hay combustible, si no está la palabra en nuestra vida, ¿cómo vamos a ir en marcha? Y es el Espíritu Santo guiándonos para tomar las decisiones. Esto no es correcto. Esto no debes hablar, es mejor callar. Ahora tienes que hablar, Daniel. ¿Recuerdas que el Señor guiaba a sus siervos y les hablaba clarito al corazón? La obra del Espíritu Santo es importantísima en la salvación, porque nos convence de pecado, nos convence en darnos cuenta cuál es nuestra condición. Séptimo, ¿de dónde proviene nuestra salvación? Por medio del Evangelio. Romanos capítulo 10 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados, yo conozco a Jesucristo cuando el Evangelio es presentado. Yo no nazco de nuevo cuando canto una canción, cuando escucho un testimonio, no. Son acercamientos hacia el Señor. Escuchar a alguien dar su testimonio me acerca al Señor, me sensibiliza para el Señor. Adorar al Señor, cantar, escuchar una canción me acerca al Señor, porque me habla algo de quién es Él. Pero necesito la palabra en mi vida, porque la palabra tiene el poder y expone quién es Jesucristo. Se nos presenta el mensaje y nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Lo rechazamos o lo aceptamos? La palabra trae luz en medio de cualquier oscuridad. Miren todo lo que está alrededor de la salvación, y recién estoy terminando la segunda pregunta. Vamos a la tercera. ¿Cuáles son los pasos para recibir la salvación? ¿Cuáles son los pasos para recibir la salvación? Primero, convicción
de pecado. Convicción de pecado. Amados, nada va a suceder si no reconocemos nuestra condición. Me apena decirlo, pero ante personas que he tenido en consejería en la oficina, uno les habla, entiende por lo mismo que ellos te cuentan, te comentan, tú entiendes en qué camino están, tú le hablas acerca de su pecado y justifican sus pecados. No que mi papá dijo, no que mi mamá dice, no que yo aprendí así. Amados, ¿qué es lo que dice la palabra? Es lo que importa. Lo que predomina sobre la faz de la tierra es qué es lo que dice la palabra. Y la palabra dice que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y si la palabra lo dice, entonces es pecado. Salmos 38, versículos 17 y 18. El salmista, ¿cómo se acerca delante del Señor? Mira cómo reconoce. Dice el salmista, pero yo estoy a punto de caer. Reconoce su condición. Yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Permíteme desmenuzar estos dos versículos. El salmista está reconociendo su condición, pero yo estoy a punto de caer. Él sabe sobre qué terreno está pisando. Él sabe cuáles son sus prácticas. Él sabe cuáles son sus hábitos. Él sabe en dónde está desarrollando su vida. Por eso dice, estoy a punto de caer. Sigue diciendo el salmista, y mi dolor está delante de mí continuamente. Amado, así es el pecado. El pecado siempre va a traer dolor a nuestra vida. No, pastor, porque yo he practicado tales cosas y como si nada. Escúchame bien, el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora, pague después. Así es el pecado. Hoy lo disfrutas todo y te sientes el rey del mundo, practicas esto y esto y esto, pero a fin de mes te viene una cuentita. Y qué bonito ver los números ahí, que parece un número de DNI lo que tienes que pagar, ¿no? Así es el pecado. Y si no estamos convencidos de nuestro propio corazón, nada va a suceder. Nada va a suceder. Porque Dios no violenta en nuestra vida. La palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. Eso dice la palabra. El Señor no dice, yo reviento la puerta y me meto en tu vida porque soy el Señor. Eso no dice el pasaje. El Señor está tocando la puerta y nos hace una invitación. Cuando existe el peso de nuestra propia pecaminosidad, inicia el camino a la salvación. Hoy, después del culto de 12, salimos con mi esposa a almorzar con un matrimonio que está pasando una tremenda necesidad. Y hemos estado hablando de una reconciliación familiar hasta 10 para las 7 de la noche, desde la hora del almuerzo. Pero es hermoso ver la obra de Dios. Él, por ejemplo, dice, pastor, yo sé en qué cosas he caído. Sé qué tipo de círculos de amistades he tenido. Entonces lo primero que he hecho es cambiar mi número de celular. Y no se lo he dado a nadie, solamente a mi familia. Porque quiero cortar con todo aquello que me va a alejar de Dios. Porque si me alejo de Dios, me alejo de mi familia. Está ubicado. Está convencido de su pecado. Entiende cuál es el lugar donde está pisando y hacia dónde quiere llegar. Amados, lee el siguiente pensamiento. Solo donde hay tumbas hay resurrección. Si no reconocemos nuestra condición, nuestro matrimonio que está rumbo al fracaso, nuestro matrimonio o nuestra familia que está muerta, nuestra familia en sus delitos y pecados, solo donde hay tumbas habrá resurrección. Cuando reconocemos que vamos rumbo a la muerte, es donde Jesucristo actúa y hace una obra sobrenatural, lo que solo Él puede hacer. ¿Cuáles son los pasos para recibir la salvación? Entonces, primero, convicción de pecado. Segundo, reconocer a Jesucristo como único Señor. Como único Señor. La palabra es clara. No hay dudas en la palabra de Dios. Pastor, ¿y María? Porque es corredentora. Me han enseñado que María es corredentora. ¿Dónde encuentras un versículo bíblico que diga que tenemos que orar a María?
Es más, lee Lucas, donde están los cánticos, lee el cántico de María. María está entonando un cántico y ella habla de Jesús como su Salvador. Hay que conocer Biblia, entonces, para entender que solo hay un Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único puente hacia la salvación es Jesucristo. No es la religión, no son mis ofrenditas, no es que yo asista al culto, no es que me porte bien, no. El único medio para obtener la salvación es Jesucristo. Y amados, mucho cuidado. Leonard Ravenhill dijo algo muy cierto: solo hay un camino al cielo y miles de caminos al infierno. Y me temo lo que voy a decir. Puede ser que tú asistas a la iglesia constantemente todos los domingos, y podría ser al mismo tiempo que vas camino al infierno. Porque puedes estar cerca de Jesús, pero no viviendo en Cristo Jesús. Judas estuvo muy cerca de Jesús, pero no vivía en Cristo Jesús. Y es una clara muestra de que podemos estar tan cerca físicamente y tan lejos en el corazón. No es suficiente sentir remordimiento por mis pecados, porque el que se siente mal simplemente, pero no confiesa sus pecados y no reconoce a Jesucristo como Señor, esas lágrimas de cocodrilo le van a durar un día o una semana y después va a volver a sus mismas prácticas y pecados. Tercero, ¿cuáles son los pasos para recibir la salvación? Atravesar el camino del arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es llorar, no es venir y en la oficina pastoral forzarte los ojos así para llorar. Porque he visto personas así, que se están forzando por llorar. Digo, pero Señor, si no quiere llorar, no llore. ¿Por qué se tiene que forzar? Porque arrepentimiento no es llorar. Yo he visto gente arrepentida que así te habla: sí, pastor, he entendido claramente, gracias por el consejo. No lloró, no gimió, no se tiró al piso, no se revolcó. Se va y su vida cambia porque ha entendido el mensaje. ¿Qué dice Hechos capítulo 3, versículo 19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amado, toda persona que ha cometido pecado, que ha confesado su pecado y que se ha arrepentido, cuando confiesa su pecado y se arrepiente, es como un peso que se quita de nuestros hombros. Y la palabra dice, son esos tiempos de refrigerio. Permíteme dar un ejemplo. Es como en tiempos de calor como hoy, vas a la refrigeradora, abres y ahí está la frutita helada. Lo sacas hacia la mesa, te puedes preparar una buena ensalada de fruta o un buen jugo, heladito, y encima más hielo le pones y empiezas. Glup, 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 glup. ¡Ah! ¡Qué refrescante! Amados, Jesucristo refresca el alma y llega al lugar donde nadie más puede llegar. Pero para ello tengo que estar arrepentido de mis pecados, de mis prácticas, clamar al Señor, pedirle ayuda, y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nuestras vidas. Cuarto, ¿cuáles son los pasos para recibir la salvación? Creer en su palabra. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hace un momentito leímos que la fe viene por él y el oír por la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se trata de que yo me gano la salvación, entonces empiezo a asistir a la iglesia. Porque algunas personas se confunden. Yo les digo, tienes que acercarte al Señor, entonces vengo a la iglesia. No solo eso. El acercarte a la iglesia es fruto de haber nacido de nuevo. Porque al nacer de nuevo, entiendes que eres parte de una familia espiritual y eres parte de una iglesia. Eso es fruto. Pero tenemos que dar estos pasos de creer en su palabra. Y creer en la palabra nos lleva a obedecer la palabra. Y aquí está una evidencia de quién realmente es un hijo de Dios: el que obedece la palabra. Descansar en las promesas, que la salvación es por gracia y no por obras. Yo no hago buenas obras para ganarme la salvación, porque Cristo Jesús la ganó por mí. Pero sí hago buenas obras
producto de ser salvo, que es diferente. Porque cuando Cristo llega a mi vida, cuando la salvación llega a mi vida, el Espíritu Santo llega a mi corazón, entonces me va enseñando a la luz de la palabra cómo debe vivir un varón casado. ¿Qué decisiones debo tomar como un hombre al modelo de Jesús? Entonces hay hábitos, patrones, conductas, ideas que puedo tener de la vida que se van eliminando. Entonces la gente que está alrededor va a decir, algo está pasando contigo. Y eso es el testimonio. La salvación no es por obras, pero producto de ser salvos, realizamos buenas obras y eso es testimonio. Por eso, amados, no me cansaré de decir, estudia la palabra, vive la palabra, enseña la palabra. Todo radica alrededor de la palabra. Voy a responder la cuarta pregunta. ¿Qué nos trae la salvación? O en otras palabras, ¿qué beneficios, bendiciones recibimos producto de la salvación? Primero, el perdón de todos nuestros pecados. El perdón de todos nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira cómo el Señor siempre hace más de lo que nosotros pedimos. Nosotros confesamos nuestros pecados y el Señor no solo nos perdona, al mismo tiempo nos limpia. Limpia nuestros pensamientos, limpia nuestra mente de una mala conciencia, limpia nuestro corazón. Son borrados completamente como si nosotros hubiéramos hecho algo, hubiéramos pagado el precio. Y el Señor perdona cualquier pecado de nuestra vida. Pastor, pero usted no se imagina lo que ese hombre hizo. Aún lo que ese hombre hizo puede alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. El único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado no confesado. Porque ¿cómo lo va a perdonar? Segundo, ¿qué nos trae la salvación? La justificación ante los ojos de Dios. Ya lo hablamos un poquito antes. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El Padre nos mira a través de Jesucristo. Y al mirarnos a través de Jesucristo, entonces nos declara justos por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amados, qué gracia inmerecida. Y lo dije hace un momento. Para declararnos justos, el Señor tuvo que sacar todo lo malo de nosotros, nuestra pecaminosidad, y cargarla sobre Jesucristo. Y tomar todo lo que Jesucristo hizo, que Él cumplió perfectamente la ley, y imputarlo, colocarlo sobre nosotros y nos declara justos. Tercero, ¿qué nos trae la salvación? El favor y amor de Dios a través de la persona de Jesús. Porque el Señor nos adopta y nos hace parte de su familia y nos ama. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué buen Padre. El día que me casé, uno de mis consejeros me dijo, Daniel, cuando desarrolles tu familia y si Dios te da la oportunidad de tener hijos, vas a experimentar el amor de Dios. Y yo le dije, sí, eso sí sé. No, entiéndeme bien lo que voy a decir. Es un amor que te va a doler. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Y me dijo lo siguiente. Amamos a nuestros hijos, pero sabemos que en un momento de su vida ellos nos van a destrozar el corazón por las decisiones que van a tomar. Pero en medio de esas decisiones que pueden ser malas e incluso perversas, hemos decidido amarles porque somos su Padre. Y así es el amor de Dios por nosotros. Un amor fiel. Aun cuando pecamos, aun cuando cedemos a ciertas tentaciones, el amor del Señor nos alcanza y ahora estamos identificados por la obra de Jesucristo. Cuarto,
¿Qué nos trae la salvación? Un nuevo corazón. Porque claro, si el Señor nos saca de este mundo para vivir en este mundo, nos saca de las tinieblas para vivir en la luz, y yo continúo con mi propio corazón, voy a terminar enfermando a los que están acá. Si saco una manzana podrida dentro de las podridas y lo coloco, la misma manzana podrida dentro de las sanas, ¿qué va a suceder? Voy a contaminar. Pero el Señor nos limpia, nos da un nuevo corazón. Ezequiel dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este matrimonio con el cual salimos en la tarde, ella me decía: pastor, no puedo creerlo. Ahora él me está diciendo: hay que orar. Tenemos que hacer nuestro devocional. Pastor, y hay días que yo le he dicho: ya más tarde. No, tenemos que hacer nuestro devocional. Y pastor, me dice ella: discúlpeme, pero hasta momento le digo: ya, pastor, ¿te crees tú? Pastor eres. Y hasta me dice: pastor, he perdido la paciencia con él. Y ya le digo: pastor, ven, pastor. Yo le digo: pues no mires hacia los pastores, le digo, ¿no? Pero Dios le dio un nuevo corazón a su esposo. Y me dice: pastor, ahora todo me consulta. Antes hacía sus cosas y simplemente llegaba a la hora que quería. Hoy me dice: vamos. Hoy me dice: ¿qué te parece esto? Porque el Señor le ha dado un nuevo corazón. Y eso se llama regeneración. El Señor va trabajando con nuestras vidas y nos va eliminando cada virus de pecado en nuestro corazón. Quinto, ¿qué nos trae salvación? ¿Qué bendición? Gracia para vivir cada día. Judas capítulo 1 versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, producto de la salvación que hemos obtenido por medio de la obra de Jesucristo, el Señor nos acompaña todos los días. Esa fue la promesa del Señor Jesús. Y aquí yo estoy con vosotros los domingos cuando van al templo, ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios. Y amados, en el instante que nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor hace una obra perfecta. ¿Recuerdas al ladrón en la cruz? El ladrón que reconoció quién era Jesús, ¿recuerdas? Había uno de los ladrones que se burló de Jesús, ¿no? Ya pues si eres Dios, sálvate pues. Sálvanos a nosotros. Se burlaba de Dios. Claro, no entendía el plan de salvación y él creía que era un buen plan el que él tenía en mente. Pero escúchame bien, si Jesucristo hubiera hecho caso al plan del ladrón, él se hubiera bajado y le hubiera salvado a los dos. ¿Y nosotros? Pero había un plan mayor, de morir en la cruz y resucitar para que él pueda morir por todos aquellos que han sido llamados para salvación. Ahí aparece el otro ladrón y le habla al ladrón que se estaba burlando de Jesús. Y es clarito cuando le menciona en Lucas capítulo 23, versículos de 40 a 42. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mira cómo se ubica. Sabe que él estaba en esa condición podrida, igual que el otro pecador de ladrón, pero reconoce quién era Jesucristo. Y continúa diciendo: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Te imaginas esa escena? Jesús acá en medio, el ladrón que estaba aquí hablándole al otro ladrón: oye, ¿tú no tienes conciencia? Tú y yo estamos padeciendo por nuestros propios pecados. Claro, no usaba las manos porque estaba crucificado, pero le decía: tú no tienes conciencia. Este hombre nada ha hecho, es justo. Y al final termina diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta lo encontramos en Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, en el último instante de su vida pudo abrazar la salvación en Cristo Jesús. Son las oportunidades que solo Dios puede dar.
Pregúntale a cualquier pastor. Todos los pastores hemos pasado esta experiencia de ir a orar por enfermos. Y hay momentos en que ya el doctor, los familiares te dicen: pastor, ya está desahuciada mi mamá, pastor, mi papá, nos han dicho que ya es cuestión de horas. Y tú oras por el paciente, lo miras, claro, ya no responde. Uno le toma la mano, y me ha pasado en varias experiencias, y esto lo aprendí de mi papá. Me decía: como ellos no pueden responder, pero sí escuchan, tómale fuerte la mano. Y al final de compartirle el evangelio, pregúntale: si usted desea reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, apriéteme la mano. Y no pocas veces, amados, en ese momento he sentido el apretón de la persona que estaba enferma. Y uno dice: escuchó el mensaje y ahora es mi familia espiritual. En uno de los casos, ahí nomás terminando la oración, me despedí de los hermanos: gracias, pastor, por estar aquí, no se preocupen, estamos juntos en esto, familia espiritual. Ni bien salí de la puerta y empezaron a llorar, porque el papito ya había partido a la presencia del Señor. Y amados, el Señor nos da esas oportunidades, gracia para vivir cada día. Sexto, ¿qué nos trae la salvación? La ayuda del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ojo, el Espíritu Santo recordará, nos hará recordar todo lo que el Señor ha dicho. Y lo que el Señor ha dicho está en su palabra. Porque hay algunos que van al examen, no estudian y dicen: Señor, ayúdame a recordar. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué vas a recordar? Necesitamos estudiar la palabra para que el Señor nos haga recordar su palabra. En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Una vez una persona me escribió: pastor, estoy sufriendo, ¿qué puedo hacer? Oré y lo único que el Señor colocó en mi corazón decirle es: en medio de tu sufrimiento, imita a Jesús en medio de su sufrimiento. Porque el Señor Jesús es el varón experimentado en quebranto y en dolores. Sufrió traición, su propia familia no le creyó, fue abofeteado, fue calumniado e incluso sufrió la muerte. El Espíritu Santo nos ayudará para recordar su palabra y para vivir su palabra. Y séptimo y último lugar, obviamente, como bendición de la salvación, es la vida eterna. Estas cosas os he escrito, 1 de Juan capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amados, hay una promesa hermosa de parte de Dios. Y quizás no estamos aún gozando a plenitud la vida eterna, pero sabemos que ya la tenemos. Permíteme darte este ejemplo. Es como aquel joven que estudia y se prepara y postula a la universidad y después va y ve su nombre ahí que dice Alcántara, Ortega, Vicente, Daniel, y se emociona porque en ese momento ya es un universitario, ¿cierto? Porque ya ingresó a la universidad. Pero te pregunto, ¿ya conoce a sus compañeros de clase? ¿Ya conoce su salón de clase? ¿Ya conoce a sus maestros? ¿Conoce su horario? Pero ya su nombre está, porque ya ingresó. Aún no estamos gozando a plenitud la vida eterna, pero nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Amados, ¿cuánto costó nuestra salvación? Pues Jesús sufrió el escarnio para que yo pudiera gozar su paz. Sufrió el rechazo para que yo pudiera ser aceptado por el Padre. Sufrió a mano de su propio pueblo para que yo pueda convertirme en su pueblo. Sufrió una corona de espinas para que yo pudiera recibir la corona de la vida. Sufrió la cruz para que yo pudiera ser declarado libre e inocente. Sufrió mi debilidad para que yo pudiera vivir en su poder. Amado, ¿sabes todo lo que costó para que la salvación llegue a nosotros? He intentado hoy resumir los versículos que encontramos en la palabra que hablan acerca de la salvación. Y el Señor fue como cordero al matadero para ocupar nuestro lugar. Papá me contó una historia que él fue a predicar a San Jacinto en Cajamarca. Y el día domingo
en el pueblo había izamiento de bandera y todos se reúnen ahí, no solo para izar la bandera, sino están las autoridades y todos y hacen comida, etc. Y mi papá estaba, dice, en una esquina, él mirando con un hermano, y escucha que alguien sale de una casa y dice, ya de una vez maten al becerrito. Entonces él giró y vio que un hombre va hacia un becerro que estaba ahí. Ni siquiera era una soga, amados, era una piola. Y con una piola lo pone así alrededor de su cuello y le hace así nomás. Y ahí lo suelta y el becerrito lo seguía. Hasta donde el hombre fue. Lo llevó a una loma, le agarra de las patas, lo giró, el becerrito tranquilo. Sacó la piola que tenía en el cuello, no amarró, simplemente hizo 3 vueltas alrededor de sus patitas, el becerro ni se movía. Agarró la cabeza, estiró profundamente su cuello y empezó la obra de sacrificio. El animal no peleó, no se defendió. Y mi papá me decía, hijo, yo derramaba lágrimas porque podía ver la escena de Jesús. Y lo único, hijo, lo único que escuché fue al becerrito al final solo hacer esto. Y eso fue todo. Amados, cuando pecamos deliberadamente, nos burlamos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando no aceptamos nuestra propia condición, cuando no reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos menospreciando la obra de Cristo. Claro, muchos se conmueven en Semana Santa viendo las películas sobre Jesús, lloran, oran, rezan, pero eso no garantiza arrepentimiento. Te puedes sentir mal un momento por ver una película, pero nadie es capaz de mirar la película de su vida y reconocer su condición delante de Dios. Porque hay que reconocer dónde están nuestros pies. Hay que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero lamento que algunos seguirán justificando sus pecados. Y qué triste, porque Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Escúchame bien, porque con esto termino. La mayor necesidad del ser humano no es recibir milagros y sanidades, sino el perdón de pecados. Porque tú puedes irte muy sano físicamente y hasta rico y te vas al infierno, pero al cielo no vas a entrar sin Cristo. Entonces es menester arrepentirnos y convertirnos. Así que, amado amigo y hermano, si Jesús murió por mí, entonces yo debo vivir por Él. A eso me llama la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque abres nuestros ojos espirituales para entender, Señor, este milagro de la salvación. Señor, el mayor milagro que podemos recibir no es que nos sanes de una enfermedad, no es que cambies la condición social y económica de nuestra familia. El mayor milagro que se pueda realizar es el perdón de mis pecados, porque eso implica, Señor, que cambia mi identidad y que hoy puedo ser declarado justo y llamado hijo de Dios. Señor, habla a nuestros corazones, aviva un fuego en nuestro corazón y pasión por tu santo nombre. Dirige nuestras decisiones y ayúdanos a vivir para la alabanza de tu gloria. Señor, gracias por todos estos detalles que hoy hemos hablado acerca de la salvación. Sin duda, Señor, sin duda que solo Jesucristo salva, santifica y sana, y Jesucristo viene otra vez. Sigamos orando, por favor, ojos cerrados para concentración y respeto. Quiero hacer una invitación a todos aquellos que quizás nunca antes invitaron al Señor o reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. De repente nadie te dio la oportunidad, nadie te presentó el Evangelio, o quizás conocías un Evangelio fraudulento y no entendías todas las implicancias de la salvación. Pero hoy, a la luz de la palabra,
Quizás reconoces tu condición y puedes decir, Señor, yo te necesito. Pero también quiero apelar a aquellos quienes quizás en el pasado tomaron una decisión, pero la tomaron mal. Quizás su decisión por Cristo Jesús fue emocional, incluso hasta te bautizaste, asististe a una iglesia, pero todo fue emociones. Pero no había convicción de pecado, no había paso de arrepentimiento y no había sujeción al Espíritu Santo y al Señor, obviamente, en su palabra. Permítame entonces hacerle la pregunta: esta noche, ¿usted desea nacer de nuevo? ¿Que Jesucristo reine en su corazón y en su vida? Si es así, si nunca antes le has hecho la invitación al Señor, permíteme hoy hacerte o ayudarte con esta invitación. ¿Quieres reconocer a Jesucristo? ¿Entiendes tu condición? Si es así, me gustaría que levantes la mano donde estás. Yo quisiera orar por ti. Dios te bendiga, caballerito. Señora, Dios le bendiga. Dios le bendiga ahí atrás. Dios te bendiga aquí adelante. Ojo lo que voy a decir. No lo hagas porque alguien lo hace. Hazlo porque entiendes tu condición. Hazlo porque ya te diste cuenta que hay miles de caminos que conducen al infierno, y uno de esos caminos estabas siendo tú. Pero necesitas ir a través del único camino que conduce al cielo, y ese camino se llama Jesucristo. Una vez más, si tú quieres reconocer en este tiempo a Jesucristo como Señor y Salvador y quieres abrir tu corazón a Él, te voy a pedir, no solo levanta tu mano, te voy a pedir que te pongas de pie en el lugar que estás. Yo quiero orar por ti. Gracias por lo que lo están haciendo. Que no te avergüence hacer lo que es correcto. Vergüenza me debe dar pecar, satisfacer un deseo legítimo de una forma ilegítima. Eso me debe dar vergüenza, pero no tomar una decisión por Cristo Jesús. Por favor, los que están de pie, me gustaría que repitan esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, quiero escucharles. Señor Jesús, te necesito. Conoces mi vida. Nada te puedo ocultar. Así que hoy me arrepiento de mis pecados y te reconozco como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, siéntate en el trono de mi corazón. Ayúdame a crecer en tu palabra. Ayúdame a sujetarme a ella y a entender que ahora soy tu familia, que tú eres mi Padre. Entonces debo sujetarme a ti. Señor, perdona mis pecados. Por favor, límpiame de toda mi maldad y ayúdame a vivir para ti. Ahora permítame orar, por favor, por ustedes. Señor, gracias por cada persona que está de pie. Gracias por la obra que tú haces, Señor, de salvación, cuando tu Espíritu Santo nos convence de nuestra condición. Te pido, Señor, que visites de una forma especial a cada una de estas personas que están de pie, porque están reconociendo su condición. Hay que ser valientes, Señor, para ponerse de pie en medio de tanta gente que ni siquiera conocemos. Y, Señor, trabaja en sus corazones. Que cada persona que está de pie entre al taller del Maestro, donde el alfarero empieza una obra en nuestras vidas de eliminar las impurezas y de restaurarnos a la medida y estatura de Jesucristo. Señor, gracias por lo que tú haces. Tú solo puedes tocar nuestros corazones, tú y solo tú, porque solo Jesucristo salva. Haz tu obra, Señor, en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que están de pie, yo te pido algo. Que si tú no tienes una célula, ¿qué es una célula? Un grupo pequeño donde pueda ser pastoreado y crecer a la luz de la palabra de Dios. Si tú no tienes una célula, no tienes un amigo cristiano a quien tú le puedes compartir y que hoy has tomado tu decisión por Cristo Jesús, te voy a invitar que al finalizar tú vayas a la parte de atrás o la parte de delante del templo. Ahí hay una zona de conexión. Deja tus datos. Nos encantaría llamarte esta semana para que vayas a una célula y puedas ser pastoreado, guiado a la luz de la palabra de Dios. Amados, esa salvación tan grande solo vino por la obra de Jesucristo. A Jesucristo sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.
y por la oscuridad.